buenos días para todos. Le damos la bienvenida nuevamente a este tercer y último día del segundo Congreso sobre Política Educativa en América Latina, Gubernamentalidad y Educación. La reflexión sobre la nueva relación que es necesario conceptualizar entre gobierno y educación es una problemática que afecta tanto a los cientistas políticos como a los políticos de la educación. Y es por eso que la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, CEDAL, Confenalco Antioquia, con el apoyo de la Alcaldía de Sabaneta y su Secretaría de Educación y Cultura, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Zona Franca de Educación e Innovación, desarrollan este segundo Congreso sobre Política Educativa en América Latina, con especial enfoque en gubernamentalidad y educación, con la intención de reunir académicos de distintos países para debatir, exponer y explicar sobre gubernamentalidad y educación, contribuyendo así a estas relaciones como un instrumento para la búsqueda de soluciones latinoamericanas que nos lleve a lograr una educación a la altura de los tiempos y de los desafíos de América Latina. De esta manera, los invitamos a escuchar atentamente y participar de la primera ponencia del día con el doctor Patricio Narodowski, desde Argentina. El doctor Patricio Narodowski es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía del Desarrollo en Nápoli, Italia, doctorado en Geografía del Desarrollo, Università L'Orientale, Nápoli, Italia. Desarrolla además su actividad tanto en docencia, investigación y consultoría. Su área de incumbencia es el desarrollo, los problemas estructurales y su relación con la macro y con los procesos micro y territoriales, con un abordaje multidisciplinario y multiescalar. Lo hace desde su formación en economía del desarrollo y desde la geografía del desarrollo alrededor de la relación entre economía, sujeto y territorio. Lo multiescalar le permite abordar la economía y la geopolítica global, la problemática del Estado y el sector público, y finalmente la cuestión del desarrollo regional y urbano. Actualmente es director de la Maestría de Políticas de Desarrollo y director del doctorado en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata. Le damos la bienvenida al doctor Patricio Narodowski y agradecemos ampliamente que haya aceptado nuestra invitación para ser parte de este segundo Congreso sobre Política Educativa en América Latina. Hola, ¿se escucha? Sí. Está medio complicado porque el arquitecto no tuvo en cuenta la cuestión de las columnas. Me parece que voy a subir porque así se ve mejor desde arriba. ¿Sí? Ustedes van a ver en la exposición que la presencia de una tarima del lado del profesor va a resultar algo incompatible con la postura del conferencista, ¿no? Por eso uno hace el intento de no usar la tarima para no ser incoherente con uno de los principales resultados de las investigaciones, ¿sí? Pero subo porque está este problema de las columnas. ¿Por dónde se sube? Por aquí. Bueno, ahí se ve mejor, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Por lo menos para los antioqueños. Hace algún tiempo que estoy viniendo a Medellín y especialmente a Sabaneta, así que la verdad es que es una ciudad y todo el departamento que siempre me recibe con... Es muy lindo estar acá. Y antes de empezar con la ponencia les tengo que decir que yo doy clase en posgrados de educación. Doy en general la materia, el curso Economía de la Educación, que es un curso típico de las maestrías de educación y cuando llego, los que hacen la maestría en educación ponen una cara de
ponen cara de llegó el economista. Así que una de las cuestiones a las que los invito, si es posible, es a vencer si existe algún tipo de prejuicio con los economistas. Yo te voy indicando, pasemos. La pregunta que nos tendríamos que hacer hoy es ¿cuál es el aporte de la economía a la reflexión sobre la construcción de los sistemas educativos? Lo que estamos pensando es justamente la cuestión de los sistemas educativos y los debates alrededor del diseño de los sistemas educativos. La segunda pregunta que va a transitar la ponencia tiene que ver con cuánto de estas recomendaciones han sido absorbidas por las teorías educativas y por el modelo educativo real, teniendo en cuenta que en general vamos a encontrar una cierta distancia entre los debates teóricos y lo que los sistemas educativos reales y concretos son capaces están dispuestos y son capaces de llevar adelante. Obviamente esta segunda pregunta es una pregunta típica de las ciencias sociales, ¿no? Que es la capacidad que tienen las teorías y los debates teóricos de aportar a los que están en la trinchera tratando de diseñar los sistemas y también a los que están en el momento mismo, porque no olvidemos que todo esto se realiza en el momento en que los alumnos de los distintos niveles educativos están frente a los docentes y en el proceso educativo en general. Sí. Acá aparece la economía. Lo que está atrás del debate, y vas a recorrer todas las filminas, es esta gran diferencia que existe en la teoría económica, que es un parteaguas, que divide las aguas, entre la idea de crecimiento y la idea de desarrollo. Esto va a estar presente constantemente. La idea de crecimiento es la idea más neoclásica. La teoría neoclásica es la teoría que comúnmente se suele llamar como más liberal, de que si una economía crece y funciona competitivamente, esto se va a traducir en desarrollo. Y el desarrollo es el que asegura el bienestar de la gente, incluso de los sectores más retrasados, más vulnerables. Este es el parteaguas de la economía. Cuando uno da clase en economía, yo doy clase en cuarto año, si uno quiere ser pluralista va a tener que dar las teorías más neoclásicas y las teorías más keynesianas, que en América Latina son estructuralistas. Y la diferencia es esa. Si el crecimiento genera desarrollo, automáticamente, mientras los mercados funcionen, este es un concepto importante, o si para que mejore el nivel de vida general de la población, es decir, para que haya desarrollo, además de crecimiento, tiene que haber medidas particulares que permitan que ese crecimiento se traduzca en desarrollo. ¿Lo entendieron esto? ¿Se entiende lo que voy diciendo? A ver, si me hacen algún gesto, ¿sí? Porque esto es muy importante para lo que viene. Esto nos va a llevar a que los diagnósticos se suelen diferenciar en dos. Si el problema del crecimiento, del desarrollo, se trata de un problema de mercado o se trata de un problema de estructura. En general, los problemas de mercado exigen mejorar el diseño de la competencia, de que los mercados funcionen competitivamente. El hecho de que haya diferencia de estructura me obliga a resolver problemas de mercado más graves. Doy un ejemplo. El sistema de salud en los países que lo tienen muy desregulado dependen de la competencia de aseguradoras y competencias de proveedoras. Los países centrales suelen tratar de mejorar la competencia de esos mercados, ¿sí?
para que funcione mejor y baje el precio de las prestaciones, que es el objetivo. En educación pasa algo parecido, pero en salud es mucho más visible. Si yo, en cambio, tengo tremendas coaliciones dentro de la oferta de la provisión de la educación o de la salud, ya no tengo un simple problema de mercado, tengo un problema de estructura. Y el precio es alto y la prestación es ineficiente porque la que tendría que ser una oferta competitiva está completamente coaligada. ¿Se entiende? Entonces la posibilidad de elegir o de controlar es mucho menor. ¿Se entiende? O sea, la economía se divide. Tengo un problema de mercado y tengo que diseñar mejor el mercado, o tengo tremendo problema de estructura donde tengo que entender que los jugadores me están jugando un partido contra el mercado y por lo tanto tengo que desestructurar esas coaliciones. ¿Se entiende? La otra diferencia en la economía que va a trasuntar esta presentación es la diferencia de si es una teoría monoeconómica que sirve para todo el mundo o que hay un reconocimiento de diferenciales espaciales. Si yo tengo que diferenciar entre países desarrollados y subdesarrollados, o entre regiones urbanas y rurales, o entre regiones más desarrolladas y otras menos desarrolladas dentro de un mismo país. La monoeconomía hace diagnósticos y recomendaciones para todos. La economía que considera estos diferenciales intenta mostrar estos diferenciales y tratar de diseñar modelos que tengan en cuenta estos diferenciales. Hoy en el desayuno, yo me formé en Italia, hablábamos de la diferencia entre Nápoli y Milano. Entonces, si yo armo, y el sistema educativo italiano, que yo cada tanto voy a hacer alguna referencia, está diseñado como para todos, pero cuando vamos adentro, escuela por escuela, nos encontramos diferenciales económicos, profesionales, de formación educativa, muy grandes. Ni que hablar, empezar por que el idioma oficial para todos es el italiano, pero el idioma que se habla en los barrios periféricos de una ciudad periférica como Nápoles ya es otro. Por lo tanto, hay que hacer esta diferencia. Y esto nos lleva a que el aporte de la economía y el desarrollo a la educación, el pedido de la economía, perdón, el aporte de la economía a la educación es tratar de entender la relación entre Estado y mercado y, por lo tanto, los modelos de gestión microeconómica del sistema educativo. Que eso se refleja en todos los debates de cuánto educación pública, cuánto educación privada, cuánto modelo de oferta, cuánto modelo de demanda. Ese es un aporte de la economía. Y va a haber otro aporte de la economía, que es a la cuestión de las pedagogías y de los contenidos curriculares. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora, yo como especialista en desarrollo y el gobierno con su perspectiva sobre el desarrollo le va a pedir a la educación un tipo de sujeto. El modelo de desarrollo va a tener implícito un sujeto y en el debate de la economía y el desarrollo va a surgir una exigencia de ese sujeto y va a aparecer que la educación es un componente muy importante, central en la construcción de ese sujeto. Acá tenemos las dos típicas conexiones de la economía y la educación que en general se estudian en economía de la educación y un poco vamos a girar alrededor de esto, sí. La premisa fundamental para un poco simplificar el debate, aunque va a aparecer obviamente todo el tiempo, es este. Todos los enfoques se consideran el mejor modo de resolver la dicotomía eficiencia-equidad. O sea que en todos los enfoques va a aparecer, dentro de esta definición de crecimiento y de desarrollo que yo les mostré anteriormente, va a aparecer que es la mejor manera de ser eficiente, o sea, hacer las cosas bien
desde el punto de vista técnico y económico, y que en el largo plazo toda la población esté mejor. Hay teorías que lo van a explicitar de una manera y teorías que lo van a explicitar de otra. Las dos, en su mundo, se sienten propietarios de hacer la mejor manera, de resolver de la mejor manera este objetivo. Porque alguien puede decir, los liberales no ayudan a la equidad. Ellos dicen que sí. Alguien puede decir, los keynesianos arruinan el Estado y van en contra de la equidad. Los keynesianos dicen que no. ¿Entienden eso? Por lo tanto, vamos a ver de qué manera cada uno plantea la implementación de la filmina anterior, o sea, la micro y el diagnóstico sobre los contenidos pedagógicos y curriculares, porque los dos están pensando que así van a lograr este objetivo. Sí. Esta me quedaron las letras chiquitas. Las respuestas teóricas dependen del enfoque. El análisis no como una cuestión histórica, sino como parte del debate actual. Lo voy a explicar rápido porque probablemente la mayoría de ustedes no tienen esta formación. Esto significa que según donde se ubique cada uno, vamos a encontrar los corolarios que cada uno alcanza. O sea que no hay grandes misterios en esto. Alguien habla de economía de la educación. Enfocamos lo que está diciendo el tipo, nos fijamos en qué lugar de este mapa se ubica y el resto sale solo, ¿entienden? O sea que está todo bastante jugado a partir del enfoque de cada teoría. Lo que vamos a ver después es que ahora, en los últimos 30 años, yo encuentro una cierta confluencia, que ahora vamos a ver cuál es y que es mi principal hipótesis. La confluencia en la práctica de estos enfoques. ¿Entendieron? La confluencia práctica de estos enfoques, que ese va a ser el corolario final. Miren qué lindo esto. Esto permite que uno no se dé vuelta, ¿no? Sí. Bueno, tenemos tres universos epistemológicos: la matriz neoclásica, la matriz keynesiana de la que deriva el estructuralismo y la reinterpretación de Schumpeter, que yo la pongo como una posición autónoma. De la matriz neoclásica hay una misma línea que es teoría del capital humano y capital social, que es una teoría bien neoclásica. Todos escuchamos hablar de capital social, la teoría del capital social es neoclásica. Vamos a exceptuar de este mundo del capital social el enfoque del capital social de Bourdieu. Si ustedes leyeron el capital social de Bourdieu, Bourdieu mismo dice: yo no formo parte de este enfoque de matriz neoclásica, pero la mayor parte de las propuestas sí. Y más actualmente, lo que rige todos los sistemas educativos de los países centrales es este neoinstitucionalismo. Buena parte de lo que nosotros debatimos en términos de sistemas educativos comparados está dentro del enfoque neoinstitucionalista. Es lo que ciertos teóricos mencionan como neoliberal. El nombre, y a mí me gusta usar el nombre que se da a cada enfoque, es neoinstitucionalismo. Los neoinstitucionalistas se llaman a sí mismos neoinstitucionalismo. Así como a mí me gusta que me llamen por el nombre que me puso mi familia, vamos a llamar a los neoinstitucionalistas con el nombre que se dan ellos. El otro gran segmento es la teoría keynesiana. En América Latina es el estructuralismo, es lo que ustedes conocieron como cepalismo o teoría de la dependencia. Esto, según el enfoque más o menos socialista, históricamente lo vamos a dividir como el Estado como motor
que es la idea que vamos a ver de la educación pública, el origen y el desarrollo de la escuela pública, sobre todo en la posguerra a nivel mundial. Y después hay dos enfoques, el que viene de la teoría de la dependencia, que es la educación para la liberación, y ese enfoque modificado en la actualidad, que es el enfoque de los movimientos sociales. Y dentro de la interpretación de Schumpeter está el evolucionismo. El evolucionismo es el que hizo todo el aporte sobre la teoría del conocimiento, sobre la tecnología. Es decir, esto que ustedes probablemente no conocen, lo trabajan cuando se discute sistemas educativos, porque el neoinstitucionalismo es toda la cuestión de la descentralización. El Estado como motor es el origen anterior de la escuela pública. La educación para la liberación es todo lo que ustedes trabajan de educación para la liberación. Y el evolucionismo neo-schumpeteriano es el que ha hecho todo el aporte que ustedes tanto deben trabajar sobre conocimiento, uso de la tecnología. En economía eso se llama evolucionismo neo-schumpeteriano. Sí. Esta es la filmina de los sistemas educativos en el marco de las políticas keynesianas. Las políticas keynesianas generaron esta idea que los que están en ciencias sociales trabajan perfectamente, que es la idea del Estado benefactor. Y la idea estructuralista para América Latina de los problemas de ese Estado benefactor. Y la educación pública como la estrategia educativa central dentro de este universo epistemológico. Se asumen problemas de estructura. O sea, como nos fuimos de la teoría neoclásica, tenemos problemas de estructura. Tenemos modos de producción superpuestos, lo rural con lo urbano, lo agrario con lo industrial, los sectores vulnerables vinculados incluso a formas de relación precapitalistas. Y el objetivo es lograr, en este enfoque, un modelo independiente, un modelo de desarrollo independiente. El eje de ese modelo independiente es la industrialización. Impulso fiscal, o sea, hay que gastar para desarrollarnos. El Estado impulsando el desarrollo y la industrialización como una forma de realizarla. La educación va perfecto a este modelo. La educación pública genera impulso fiscal. Si yo tengo muchos maestros, muchos profesores bien pagos, es parte del batallón de empleo público que produce consumo y que genera desarrollo. Estamos hablando del modelo de desarrollo fundamental de la posguerra. La educación como gasto, pero también la educación como un aporte a la industrialización. ¿Se entiende? Como en todo el modelo fordista keynesiano, esto cierra perfectamente. El gasto público genera desarrollo y la educación genera individuos capaces de insertarse en el modelo industrial. La educación no es la variable fundamental. La variable fundamental es Estado más industrialización. Pero la educación como aporte muy importante, pero no es que en este modelo la educación genera desarrollo. Se los digo porque suele haber propuestas teóricas que dicen la educación genera desarrollo. Acá la educación requiere de algo previo, requiere de impulso fiscal y de industrialización. Y ahí se puede insertar ese individuo educado en esa relación. Bueno, rodeando todo esto vamos a tener un discurso de identidad nacional, de la idea de oportunidades de progreso,
que son más generadas por el Estado benefactor que por la educación misma. La industrialización debería permitir que la industria incorpore con mejores salarios a esos segmentos mejor educados. En todo este debate, todos los trabajos de posguerra de la CEPAL, de la teoría de la dependencia, no tienen un discurso estricto sobre la cuestión educativa, me refiero a las pedagogías y a los contenidos curriculares. No hay, yo no lo encuentro. Lo que uno encuentra es un fuerte esfuerzo por incorporar saberes técnicos. La cuestión del saber técnico en la posguerra es fundamental y es un poco el origen de las escuelas técnicas, de las escuelas industriales en todos nuestros países. Todas las escuelas nos van a seguir hablando de equidad, ¿sí? A quien uno lea está la idea de la equidad. Por eso no lo repito en todas las escuelas, trato de mostrar la diferencia. Por eso dejé esa filmina grande de todos hablan de equidad, ¿sí? Sí. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Qué difícil que es esta tarima, ¿no? No, por ahora estoy. ¿Me siguen? ¿Tiene algo que ver con los debates de ustedes o cero? No sirve decir o cero, porque si yo quiero que ustedes digan sí o no, hay que dar una sola alternativa, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. La posguerra es el reino de los keynesianos. Por eso es el reino de la escuela pública. Los neoclásicos no habían podido resolver la crisis del 30 y tuvieron que quedar en una posición político-académica subalterna. ¿Sí? La economía, como todas las ciencias sociales, tiene paradigmas, ciclos paradigmáticos, y vieron que el que pierde se queda un poco acobachado, rezagado, a ver cuándo viene el próximo ciclo para entrar con más fuerza en el debate. Los neoclásicos habían quedado rezagados. La teoría del capital humano, de alguna manera, es parte de ese modelo neoclásico que en ese momento no era el paradigmático, que de alguna manera reconoce la importancia de la educación pública. Es la manera de la teoría neoclásica aplicada a la educación, a la economía de la educación, a aceptar la educación pública. Es algo así como aceptarla, pero con ciertos límites, contra los keynesianos, que era todo el auge del Estado y de la educación pública en este caso. Retoma la idea neoclásica de crecimiento es igual a desarrollo. Confía en el sujeto racional que va a elegir bien qué estudiar y cómo aplicar lo que estudió, y confía en el mercado, que es el que va a distribuir esas decisiones. Obviamente, los estructuralistas latinoamericanos le van a estar siempre soplándole la nuca, diciéndole, pero en nuestros países esto no pasa. Ahí es donde se produce este debate entre educación pública y teoría del capital humano en esa época. La teoría del capital humano no es simplemente decir que el capital humano genera desarrollo, ¿se entiende? Es este enfoque que tiene estos supuestos y estos corolarios. Lo digo porque en algunos casos, como el nombre llamativo, puede significar simplemente que el desarrollo requiere del capital humano. No, este es un enfoque teórico de matriz neoclásica con estos supuestos. La educación es una inversión, pero inversión en el sentido de que, como toda inversión, es individual. Depende de decisiones individuales.
y la retribución a esa inversión tiene que ser ganar mejor en el futuro. ¿Se entiende? El proceso de elección educativa es individual y el proceso teórico por el cual eso va a generar desarrollo es este. La persona estudia lo que le va a generar mejor rendimiento futuro. Como es un sujeto racional y los mercados son competitivos, ese mejor rendimiento futuro individual va a generar un mayor crecimiento colectivo. Y eso va a generar desarrollo. ¿Entienden la mecánica? Esto tiene el problema de nuestros países donde la estructura económica previa a veces es tan complicada, tan compleja y no genera desarrollo. Por eso somos países llamados emergentes o subdesarrollados, según el autor, donde muchas veces la elección individual no genera desarrollo nacional. Por eso tuvo más éxito en los países centrales y fue muy discutido en nuestros países. ¿Qué quiero decir con esto? Uno a veces dice, la educación es una inversión, ¿sí? Porque no quiere que parezca un gasto. ¿Sí? Pero en este debate es otra cosa. En este debate implica que la decisión de estudiar es individual y que va a generar medio automáticamente desarrollo. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé cómo este tema nunca lo charlé acá en Colombia, pero en La Plata, en Buenos Aires, una de las actividades que en los papers mejor retribución genera es la abogacía. El derecho, ¿sí? Porque tenemos un determinado tipo de justicia, un determinado tipo de burocracia y porque las profesiones independientes, liberales de la posguerra siguen teniendo más vigencia. Porque como no tenemos un desarrollo industrial o de servicios tan complejos, a un ingeniero se le hace más difícil que a un abogado. ¿Se entiende? Pero eso significa porque no tenemos un problema de mercado, sino que tenemos un problema de estructura. Entonces las decisiones individuales no siempre nos van a llevar al desarrollo. Probablemente la decisión individual sí se refleje en un rendimiento individual positivo, pero ese rendimiento individual positivo no necesariamente genera desarrollo. ¿Entienden? Esa es un poco la problemática alrededor de la teoría del capital humano. En los contenidos curriculares tampoco nunca hubo demasiado dentro de la teoría del capital humano. También había un cierto componente técnico, pero lo más importante del capital humano era el respeto a la decisión individual, cosa que se verificaba más en los niveles superiores educativos. En la educación primaria se planteaba un componente general que permitiese evolucionar hacia los niveles superiores y en los niveles superiores empezaba a aparecer una selección individual que debía generar este mecanismo que yo les explico. Este modelo tiene mucha influencia analítica, teórica, y además fue como el abrepuertas en América Latina para que la educación pública creciera. En el sentido de que los keynesianos lo planteaban y los neoclásicos lo permitían. ¿Se entiende? Y hubo un cierto consenso con las diferencias que acabamos de ver entre un enfoque y el otro. Por eso se dice confluencia con los modelos keynesianos menos radicales. Para ir cerrando esta parte, ¿cuál es el debate típico entre los dos enfoques que acabamos de ver? Alguien le puede decir a los neoclásicos que la decisión individual no genera desarrollo y los neoclásicos van a contestar, el Estado nunca elige bien. O sea, en general, el debate entre ambas partes es una especie de debate respecto al periodo anterior. Si hubo mucho Estado benefactor en el periodo anterior, los neoclásicos van a imponer su idea de la decisión a través del mercado y si hubo mucho
mucha elección racional del mercado, los keynesianos vuelven al ataque y tratan de volver a imponer a un Estado que decida, ¿se entiende? Pero en realidad, para que recuerden cuál es el debate no es tan teórico, el debate tiene más que ver con que los dos le dicen al otro que el modelo de asignación de decisiones es ineficiente, que el mercado no sirve para generar desarrollo y el otro va a decir que el Estado se politiza y es peor. Y ahí es donde van un poco en el debate. Sí. Bueno, esto vamos a recorrerlo un poco más rápido. Si a ustedes les interesa, volvemos en esto. Pero la teoría de dependencia es un modelo parecido al estructuralista keynesiano, pero las decisiones que antes tomaba el Estado normal, capitalista, ahora las tomaría el socialismo. O sea, un Estado socialista. ¿Cuál es la puja con el estructuralismo latinoamericano, con la CEPAL? Tu Estado capitalista es igual al anterior y no lo va a resolver. Tenés que tener un Estado socialista. ¿Por qué es importante este modelo? Porque en todos los escritos de la teoría de la dependencia aparece la educación para la liberación, que es un tema muy de muchos sectores educativos. Y hay un tema muy importante, que es la aparición del concepto del individuo crítico y transformador de la realidad, que es típico de la educación de la liberación y que está muy planteado en la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia no quiere un individuo técnico, quiere el famoso individuo crítico y transformador de la realidad. Este concepto atravesó también a la educación pública en América Latina en general. ¿Esto era así también en Colombia? ¿Existe la figura del individuo crítico y transformador como objetivo general del sistema educativo? Sí. Está presente, sí. Está muy presente, claro. Bueno, en el capital humano, obviamente, lo que hay que tener es un individuo capitalista que sepa elegir bien qué carrera para ganar plata. Con eso igual legitima la educación pública, ¿se entiende? Pero en el estructuralismo y la teoría de la dependencia lo que hay que tener es un individuo crítico y transformador de la realidad. En los 60 y los 70, obviamente, no se implementó en ningún país latinoamericano, salvo los que siguieron un modelo socialista como Cuba, pero quedó para experiencias parciales. Es normal encontrar pedagogías de la liberación, escuelas con ese tipo de enfoque, algunos gobiernos, algunos estados que cíclicamente aceptaron este tipo de modelos como modelos privados o vinculados al tercer sector, pero nunca este modelo se asumió como un modelo general. Sí. ¿Alguien lleva la hora? No, la hora desde que empecé. ¿Alguien? 40 minutos. ¿Quién es el responsable de que yo corte? ¿Hay un responsable? ¿Vos sos? ¿Cuánto llevo? 30 minutos. A alguno acá le resultó más pesado porque dijo 40. Ah, faltan 30. Ok. Bueno, sigo. Como si lo hubiese planificado porque llegué a la mitad de las filminas. Llegamos a los 70. En los 70, en economía como en las ciencias sociales, se produce un gran cambio de paradigma. Yo no me voy a meter en esto, pero hay que tenerlo en la cabeza. Atrás de esto hay un tremendo cambio de paradigma, un tremendo debate sobre el cambio de paradigma, que la economía adopta prácticamente nada.
pero en la educación hay un poco más de debate al respecto, y en la filosofía y en las ciencias sociales en general mucho más, que es el pasaje de una sociedad moderno-fordista a una sociedad reflexiva y un cambio de paradigma epistemológico respecto a al carácter determinado o indeterminado de las ciencias sociales. O sea que atrás de esto hay un debate que nos llevaría mucho más tiempo, que la economía prácticamente no adopta, pero ténganlo en cuenta porque va a haber un eco de ese gran debate. Vamos a tener, como dije en la primera filmina, el neoinstitucionalismo, que es el que va fuertemente por la modificación de la relación público-privada y que le asigna un fuerte componente a las instituciones, hay un fuerte rol de las instituciones. Este neoinstitucionalismo... ¿Qué pasó? Vos sos la autoridad. ¿Está bien? Sí. Bueno. No eras vos. Y ella me sacó 5 minutos. Sí, sí. Las grandes reformas de los sistemas educativos desde los 70 están inspiradas en el institucionalismo. Lo hacen desde la educación pública heredada, o sea que no pueden desarmar lo que quieren. Ojo, presten bien atención a esto, cada uno desde su propia trayectoria, desde la educación pública heredada, con su propia trayectoria. El neoinstitucionalismo no dice destruir todo y hacer algo de vuelta como quiero yo. Plantean descentralización, cuasimercado, escuelas charter, voucher, crecimiento endógeno. ¿Sí? Lo que ustedes escucharán hablar respecto a sistemas educativos comparados. Y después el otro gran aporte es el del evolucionismo, que es el que aporta el rol del conocimiento y la tecnología. Allá están las instituciones, acá está el rol del conocimiento, que son las dos grandes variantes dentro de los sistemas públicos después de los 70. Y lo que vamos a tener como corolario es implementaciones híbridas. Algo vamos a decir de esto, pero las grandes ofensivas neoinstitucionalistas de los 70, todas dieron marcha atrás y todas fueron llegando a modelos híbridos. Ahora vamos a ver algunos números que lo demuestran. Sí. Yo estudié mucho las trayectorias de salud y educativas. Nadie rompió nada, nadie vino y ningún país desarrollado destruyó. Creo que el modelo más destructivo fue el de Margaret Thatcher en los 70. Es el que menos volvió atrás en la educación, que fue una ruptura muy grande con lo anterior. Pero después en el resto de los países hay un proceso muy lento, muy tímido, que respeta mucho las trayectorias. La idea del respeto mucho de las trayectorias es una idea muy evolucionista, muy de, no viene de afuera la cosa, tiene que ver con procesos endógenos. El problema es que muchas veces este tipo de sugerencias a nosotros se nos hacen exógenas y hay a veces cierto poco respeto por las trayectorias nacionales, por lo que le fue pasando a cada sistema en particular. Acá hay dos asuntos que hay que diferenciar. Miren, hubo una crisis en los 70. Se mezcló todo. No sabemos bien crisis de qué hubo. Empezó llamándose del petróleo, crisis fiscal del Estado, crisis del pasaje del fordismo al posfordismo, crisis de los gobiernos centrales, crisis de la centralización, crisis de las tecnologías. Esta filmina, si pueden, presten la atención porque una forma de entender la crisis es la crisis de la producción fordista y la necesidad de generar otras actividades y otros sujetos productivos. En esta idea no hay mucha discusión. Y hay un problema grave que es el riesgo de volver al neo-taylorismo. ¿Qué significa esto? Es fundamental, lo que están haciendo todos los países del mundo desde los 70, es una transformación productiva hacia los servicios complejos.
y la necesidad de crear un sujeto para eso. No puede haber toda una escuela técnica que compre tornos de control numérico, porque el torno de control numérico, primero que está siendo superado, y segundo que en un mismo barrio no puede haber 200 pibes especializados en torno de control numérico, pero fundamentalmente por el primer punto. Yo tengo que saber cuáles son las actividades de la especialización, qué es el desarrollo hoy, y hoy en esto hay una transformación enorme. Este es el primer punto. Si la escuela lo ha logrado o no en los países centrales o desarrollados, yo tengo una hipótesis y después lo vamos a ver. Y donde sí hay más discusión es esta. ¿Es una crisis de los modelos estatales centralizados? Entonces hay que descentralizar. ¿Es una crisis fiscal? Entonces hay que ahorrar. ¿Es una crisis de la gestión estatal? Entonces hay que modificar los mecanismos, pero puede seguir siendo centralizada la educación. ¿Es un problema de la existencia de monopolios? Porque también está el problema de que si no hay competencia, no genera calidad, etcétera, etcétera. ¿Es un problema de los modelos de subsidio de demanda? O sea, financiar presupuestos. Es otra discusión. ¿Es un modelo de las relaciones laborales tradicionales? Es otra discusión. No se puede meter todo en una misma bolsa. Lo que hacen en el debate general es meter todo en una misma bolsa. Y ustedes van a ver que las reformas de los sistemas educativos en términos económicos y de gestión son muy finas respecto a todo esto. ¿Se entiende? Hay países que han decidido descentralizar y desmonopolizar, pero mantienen regímenes laborales rígidos. Hay países que decidieron mantener el sistema centralizado y generar desconcentraciones. ¿Esto qué significa? Generar oficinas del mismo ministerio que actúan por cuenta y orden de ese ministerio. Si lográsemos entender la diferencia en este debate es muy importante, porque entonces uno puede entender que la reforma querida es una reforma que contempla estas diferencias. ¿Para qué importa entender esto? Porque nuestro principal problema es impedir el retiro del Estado de los sectores medios. Porque lo que vamos a ver que lo que más hubo en todo el mundo fue un escaparse de los sectores medios para pagarse su propia educación. O sea que no nos sirve mantener la cosa como está, porque si no, cuando uno mantiene la cosa como está, el sistema educativo se reforma solo, y ustedes lo saben mejor que nadie. Por eso se pasó de reformas antiestatales a modelos equilibrados. Y esa es un poco la idea de lo que voy a presentar ahora. Sí. No llegamos ni loco. Tengo que ir más rápido, ¿no? Se mantienen los supuestos, voy a ir un poquito más rápido, se mantienen los supuestos de la teoría del capital humano, neoclásicos, y se proponen fundamentalmente la idea de cuasimercado. La idea de cuasimercado está sustentado en esto, en que regulación estatal, financiamiento no estatal, individual, provisión no estatal, privada, control estatal, mediante agencias donde está el Estado y donde hay asociaciones civiles, ONG, etcétera, etcétera. Es importante esta diferencia. Regulación, financiamiento, provisión, control estatal con presencia de la sociedad civil. Este modelo así de radical prácticamente no existe. Donde más existe, que ahora vamos a ver, es en Inglaterra, Chile, Australia.
Es el modelo típico de la salud colombiana, para que ustedes se hagan una idea. Solamente que con todavía un fuerte componente de financiación pública, porque Colombia hace algunos años aumentó mucho el gasto en salud, entonces hay un componente grande público. No lo necesario, pero para que no me miren mal, pero aumentó bastante. Viendo los números, el aumento es importante. Por eso yo hablo del modelo equilibrado, porque así como está, como yo lo acabo de decir, no existe. Los neoinstitucionalistas incorporan la cuestión de la tecnología, pero lo incorporan a partir de la idea de las certificaciones. Y es un punto importante, sobre todo en Colombia. El evolucionismo que vamos a ver ahora incorpora la tecnología de una manera bastante más dinámica. La teoría neoclásica en los modelos incorpora la certificación como un reflejo del aumento del conocimiento. Y se trabaja mucho con esta idea de las certificaciones. Y se trabaja mucho con la idea de que los modelos productivos tienen que sostener su política laboral a partir de la incorporación de personal capacitado y certificado. Y donde más se abre el mercado es en el mercado de certificaciones de este tipo. No tanto en el sistema educativo o laboral formal, sino en el mercado de saberes técnicos certificantes para el mercado laboral. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la idea es que el tipo va a elegir bien, que con eso va a ganar más y que cuando gane más va a ganar más el modelo de desarrollo del país, porque ese era el modelo original. Pero obviamente no hay muchos países del mundo que se manejen con un mercado laboral tan centrado en certificaciones como el caso colombiano. Ni siquiera el que inventó esto, que fueron los franceses, hoy están yendo a modelos donde la certificación tiene mucha menos importancia. Lo que importa es... no lo digo porque ustedes son los educadores. Sigo. Eso ya es muy educador, así que... Pero lo importante es eso, es esta relación con los certificadores, con las certificaciones. Sí. ¿Entendieron esto? Cuasimercados, vuelvo a lo anterior. Todo lo que sea cuasimercados ayuda a que el modelo sea eficiente. ¿Por qué? Porque la eficiencia va a depender de la competencia y de que cada uno saque de su bolsillo para decidir qué estudiar. Por eso el modelo de vouchers. El modelo de vouchers sería el mejor, porque el Estado ya no decide nada, porque decide mal, según el enfoque. Le doy la plata a la gente que decide bien. La gente elige qué estudiar porque quiere ganar más y ganando más va a mejorar el país en general. Y ustedes dirán, pero la gente sabe elegir. Bueno, si no sabe elegir, la teoría diría, armemos una agencia privada de asesoramiento de elección de escuelas. Todo tiene que ser instituciones de cuasimercado. Lo que no puede haber es un Estado que dirija mal a la gente, que es un poco el supuesto básico. Lo que uno va viendo en los modelos equilibrados es que ni el mercado resuelve todo bien, ni el Estado hace todo mal, y los gobiernos van llegando a situaciones negociadas. Aporte del Estado mínimo y de los privados que garantizan la eficiencia. Sistemas tributarios progresivos. O sea, todos los países van a sistemas tributarios muy progresivos, donde el que más tiene, más paga. Y con eso se paga la parte estatal de apoyo a la escuela. El problema, si llegan a ver la de abajo, es que en América Latina esto estuvo siempre asociado a los ciclos de ajuste del ciclo económico. O sea, cuando falta plata, se hacen algunas de estas cosas. En los países centrales lo que se ve es que el aumento del gasto educativo es constante y permanente y que estas reformas se suelen acelerar con aumentos presupuestarios, no con disminuciones. Cuando hay algún problema con los docentes que no quieren aceptar cierta norma, generan una nueva forma de aumento salarial y se resuelve coyunturalmente de esa manera.
por lo menos en los países que tienen el nivel de gasto educativo más alto. Sí. Sí. Competencia y autonomía. Se trata de mecanismos para generar competencia, libertad académica y responsabilidad financiera. ¿Funcionó? ¿Son posibles otras maneras? Esta es una pregunta central. ¿Podemos tener buena calidad educativa en sistemas educativos estatales monopólicos? El neoinstitucionalismo dice que no, que hay que ir a modelos competitivos y de responsabilidad financiera. Acá surgen una serie de problemas. Obviamente hay más competencia, hay más búsqueda de clientes, pero también hay más facilismo para conseguir clientes, para aprobar a los clientes, para ayudar a los clientes a que pasen tranquilamente el proceso educativo. Es decir, hay pros y contras que no vamos a llegar a ver. Si después tenemos preguntas, lo puedo incorporar. Y el principal problema de esto es el descreme. ¿Saben lo que es el descreme? El principal problema de estos modelos público-privados tan disímiles es el descreme. Descreme significa que el sector privado se queda con la crema. Se queda con los que tienen viven en barrios mejores, con mejores viviendas, con mejor hábitat, que pueden pagar actividades extras, que los chicos tienen más capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. O sea, el problema central de este modelo es el descreme. Sigamos. Desregulación del mercado laboral en el sector público es el último punto. Esto es llevar la competencia a el personal docente sobre todo. Es una forma de generar más meritocracia en contra del estatuto, que se asume que esa meritocracia está planteada en menor medida. El objetivo fundamental de este tipo de reformas es la conformación de equipos de trabajo bajo responsabilidad del directivo, evaluación y modelo de premios y castigos. Esto, cuando se aplica a escuelas públicas, ha generado muchos problemas. Por ejemplo, en Italia, prácticamente, cuando se hizo la autonomía educativa, todos los directores de escuela ganaron su concurso en esa escuela. Y hoy lo que se ve es que, en buena medida, sobre todo en el sur de Italia, aprovecharon su conocimiento de la burocracia, del sistema educativo, y más que hacer esto, generaron formas de utilización del presupuesto como él quería. Es decir, el director pasa a ser el dueño, ¿se entiende? Y eso puede generar problemas, sí. Voy rápido, no puedo ir con todo. El evolucionismo es el que dice hay que aplicar nuevas tecnologías y hay que trabajar en red. La escuela como sistema, como uno de los sistemas de la red de desarrollo del territorio. Es mucho más amplia la idea de red del evolucionismo que del neoinstitucionalismo. Y no es incorporar tecnología. Implica generar sujetos con capacidad cognitiva. Y acá hay que hacer una diferencia. Si ustedes estudian la historia de los debates sobre la reflexividad, les recomiendo un libro Giddens, Beck, Lasch, Reflexivity. La idea de reflexividad es la idea del sujeto de esta transición hacia una sociedad reflexiva. Es la idea de reflexividad de Bourdieu que se aplica tanto en educación. Es la idea de reflexividad de Giddens. Hay tres conceptos de reflexividad que hay que tener en cuenta. Una, y esto es muy importante acá, porque en los neoinstitucionalismos no hay reflexividad. Hay sujeto racional que aprende para progresar económicamente. Y es una idea muy parcial del sujeto. En el evolucionismo hay una idea de reflexividad cognitiva a la Giddens, donde el sujeto es capaz de procesar información y generar conocimiento nuevo.
Ojo, no es el sujeto crítico y transformador de la realidad. Es un sujeto capaz de procesar reflexivamente su propia trayectoria. Y este es un concepto clave que yo quiero dar porque está muy presente en los modelos de desarrollo más actuales. ¿Se entiende? El sujeto crítico y transformador de la realidad era producto de esa identidad teórica del Estado moderno. Lo que ellos plantean es más bien un sujeto capaz de procesar esa información y transformarla en conocimiento nuevo, pero ojo, según su propia trayectoria. Ese es el carácter innovativo de la teoría evolucionista y ese es un concepto clave para el sistema educativo y su relación con el desarrollo. A mí no me sirve un investigador científico que publique papers y que siga una carrera académica tradicional, sobre todo en las ciencias duras, dentro del modelo de desarrollo que estamos discutiendo. A mí me sirve un tipo capaz de generar conocimiento transformable en actividad productiva que me pueda garantizar el desarrollo. Y ese es un concepto importante. La idea de reflexividad a la Beck o a la Lasch es todavía más autónomo, implica un sujeto completamente autorreflexivo, que es un debate que la educación todavía no se ha dado o no se ha dado en la debida manera. A nosotros nos sirve para construir sistemas productivos, a los economistas, pero en general es un problema que hay que tener en cuenta. La última cosa que aparece ahí abajo es, ustedes, muchos trabajan con temas de tecnología, con temas de conocimiento, de generar innovaciones en la escuela. Todo este modelo a nivel teórico en economía generó una especie de do it, de tú puedes, que hay que tenerle cuidado. No es tú puedes, es mezcla de esto con los problemas que vimos anteriormente de estructura, estatales, de bajo presupuesto, ¿se entiende? Del evolucionismo salió toda una tradición de hay que innovar y hay que generar innovación y eso va a generar desarrollo y hay que aplicar nuevas tecnologías porque las nuevas tecnologías son la clave del progreso. En 20 años de discurso de este tipo, en muchas regiones de Europa esto no camina y genera desilusión. Así que hay que tener cuidado, se los transmito porque en economía está siendo muy discutido este punto. El evolucionismo ha recibido mucho rechazo en estos momentos, sobre todo en Europa, porque se transformó en una especie de la tecnología va a resolver todos los problemas. Y eso no ha sucedido ni siquiera en Europa. Sí. Sigamos. Sigamos. Sí. Sigamos. Sigamos. 3, 4 filminas de conclusiones. En primer lugar, una cosa general que les quiero decir. Lo que va quedando es una idea de problemas de estructura. Algunas instituciones las pueden resolver, otras no. El Estado tiene que seguir fuerte. Hay que incorporar elementos evolucionistas. Pero vamos llegando como a esta especie de híbrido. La primera cuestión. ¿Hay crisis fiscal? No. Donde hay desarrollo, hay plata para sustentar la educación. No hay problema fiscal. Problema de desarrollo sí. Fíjense que el gráfico de mi derecha muestra gasto sobre PBI. Hay momentos en que nos fuimos, es rojo Europa, azul Latinoamérica. Nos fuimos acercando al mismo esfuerzo de gasto educativo en relación al PBI de los países centrales. Miren el segundo. PBI per cápita. Hacemos el mismo esfuerzo de una torta 7 veces más chica. Es decir, discutamos gestión educativa, sistemas educativos comparados, discutamos, pero hay un problema de desarrollo. Es decir,
si nuestros países van a gastar en términos de PBI lo mismo que en los países centrales, pero va a gastar en porcentaje, pero lo va a gastar sobre un PBI muy inferior, vamos a estar 5 o 6 veces por debajo de un país central. ¿Se entiende? ¿Entendieron eso? Miren, si ustedes tienen una torta chiquita, la mitad de la torta chiquita va a ser chiquita. Si ustedes tienen una torta mucho más grande, la mitad de esa torta va a ser 10 veces más grande que la porción. Y los dos se esforzaron lo mismo. Los dos sacaron para la educación lo mismo. A nosotros nos dicen en América Latina, gastan lo mismo, pero tienen una educación mucho peor. Cáspita, como se dice en Italia. Si gastamos de una torta, de una riqueza muy inferior. ¿Entienden? ¿Entendieron ahora? Y ojo, también tengan en cuenta, porque es teóricamente importante y para que no nos destruyamos a nosotros mismos moralmente, que siempre la cuestión del desarrollo ha sido concebido como el famoso perro que se muerde la cola. Necesitamos más educación para el desarrollo, pero necesitamos más desarrollo para que haya más educación. Eso se dijo siempre, es parte central de la teoría del desarrollo. O sea, que nos encontremos con este problema, es el problema nuestro del subdesarrollo de siempre, ¿entienden? Es muy difícil romper con esto. La estructura de la División Internacional de Trabajo a nivel mundial es muy complicada. Para la literatura especializada hay un solo país que salió de la periferia y pasó a ser el centro. Vamos a preguntárselo a Gustavo, que es miembro de la maestría en políticas de desarrollo, ¿cuál era ese país? Sí. Sí, sí. ¿Alguno lo sabe? No, ni India ni Brasil. Ninguno de los dos están catalogados hoy como desarrollados, ni como semiperiféricos. ¿No se acuerdan? Gustavo, me extraña de vos. Voy a ir a bajar la nota. Sí, sí. Te lo tendría que haber dicho antes, ¿no? Corea. Uno solo. Corea del Sur. Un solo país en 50 años, según los indicadores más o menos utilizados comúnmente, pasaron de periferia a centro. O sea, es decir, que hoy tiene un PBI per cápita del que sacar el gasto educativo mucho mayor, ¿entienden? Entonces hoy ellos ya tienen resuelto el problema, pero nosotros estamos partiendo de muy abajo. Este es un tema que es central en la economía de la educación y que es central para entender la relación entre desarrollo y educación. Sí. Como no viene la persona que me tiene que decir que terminó el horario, sigo. El financiamiento, esto es lo que pasa en el mundo actual. El financiamiento y la provisión siguen siendo mayoritariamente públicos, sobre todo en los niveles primario y secundario. Después va bajando, ahora vamos a ver un número. Se asume que el aporte privado genera simetrías, ahora vamos a ver un número. Es decir, cuanto más aporte privado hay, más pierden los países y las regiones menos desarrolladas. Y más se generan diferencias, ese famoso descreme. Por eso los países centrales, primaria y secundaria, no lo quieren hacer, porque saben que les genera problemas. Porque en las privadas las familias siguen poniendo plata y el Estado nunca llega a aportar la parte del sector público para equiparar los dos sistemas educativos, ¿entienden? Y acá está el problema ese que ya les dije del ciclo, ¿no? Que si vamos a un sistema muy privado, de financiamiento sobre todo, quedamos muy sujetos al ciclo económico. Ustedes piensen que después de la crisis del 98 a nivel mundial, Colombia tuvo 3 años de caída del PBI. Con la caída del precio del petróleo del año 2012, Colombia empezó a tener un PBI entre cercano a cero y negativo. O sea que nuestros países, cuando
tenemos que tener una fórmula equilibrada para que el sector público no se desfinancie cuando llega el momento negativo del ciclo. En el plano teórico ha habido una gran mayoría que propuso la descentralización financiera, pero hay modelos muy negativos. España e Italia son dos ejemplos. Mis hijos tuvieron que ir un año a la escuela estatal en Nápoles, que era pésima. Y la tía Marisa llamaba desde el norte, feliz de la vida, porque ella los tiene a los chicos suyos en una escuela del Alto Adige, que están felices de la vida y todo financiado por el Estado. ¿Se entiende? O sea que descentralizar está bien mientras se haga transferencias, que el Estado se haga responsable vía coparticipación o vía transferencias de las desigualdades existentes. Por ejemplo, Canadá tuvo serios problemas en un momento en que frenó las transferencias a las provincias más polares y después tuvo que volver para atrás porque los diferenciales educativos y de la salud se agrandaban. Una cosa es ir a la escuela en Toronto y otra cosa es ir a la escuela al norte de Alberta, por ejemplo. Aunque estamos hablando de niveles de vida todos muy superiores, pero las asimetrías se reproducen. Y la desconcentración administrativa a veces es una opción, pero en general el federalismo le está ganando a la desconcentración. Por ejemplo, Chile, que es un país que funciona bastante bien respecto a lo que dice la teoría neoinstitucionalista, es un país unitario, no es un país federal. Y todo el mundo habla bien de Chile, que es un país unitario. Los municipios tienen una autonomía muy acotada, podría ser un modelo. Obviamente, cuanto más centralizás, más podés mejorar la redistribución, pero al mismo tiempo más problemas administrativos, financieros vas a tener por esa razón. Sigamos. ¿Es una crisis de los modelos burocráticos monopólicos? Sí, sí, sí. Todos los países tienden a desmonopolizar, con niveles diferentes, con una educación privada acotada, sobre todo en el nivel primario y medio, y ojo, con sistemas educativos públicos autónomos. De eso no se salva casi nadie. Esto significa mayor poder a las escuelas de armar su propio equipo de trabajo. Fuerte rectoría estatal, pero desmonopolizando. Y hay que tener algo en cuenta. En mercados desregulados y rentistas sigue habiendo problemas. Es decir, en sistemas educativos donde existen grandes corporaciones que monopolizan una parte importante de la matrícula, puede ser problemático. Es el caso actual de África. Vieron que, por ejemplo, en Nigeria, en Kenia, ahora hay grandes corporaciones que tienen un porcentaje muy elevado de la matrícula y eso puede generar problemas. Obviamente en la educación ese problema es muy inferior a la salud. En la salud el problema es mucho más grave. 5 minutos. Sigamos. El de arriba es proporción de gasto privado en instituciones educativas. Las más bajitas es la proporción del gasto privado en educación media, primaria y media. Miren, los números no llegan en promedio al 10%. Estos países que acá no se ven son países centrales. La educación privada, el financiamiento privado es el 10% a nivel de los principales países del mundo, 10%. Miren, el aporte estatal se mantiene bastante bien, aunque cae un poco, aumenta un poco el aporte privado. 2000-2010. Los casos más extremos de aporte privado son Australia, Chile, miren el número, 84, 78, miren España, Italia, el promedio de Europa 21, Argentina, México más bajo, Colombia más bajo. El aporte estatal en nuestros países es más bajo. Si nosotros nos quisiéramos parecer a los países centrales, habría que aumentar el porcentaje estatal. Y muchas veces las recomendaciones, no sé de dónde lo sacan, van en sentido contrario.
Miren este número, aunque no deben ver mucho, pero yo se los digo. Estas son las regiones italianas y el aporte privado de las regiones italianas. A ver si lo ven ahí. La última columna son los porcentajes de aporte privado. Piemonte, Lombardía, Liguria, Venecia, Véneto, Emilia-Romagna, Toscana, hasta el Abruzzo, el aporte privado es 20%. Miren abajo, Cerdeña, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, entre 8 y 9. O sea que cuando abrimos y decimos baja el gasto estatal para que suba el privado, se producen asimetrías. ¿Vieron esto? ¿No es muy fuerte? Y fíjense, cuando se abre al aporte privado, donde más se abre es a familias, las grandes diferencias son familias no relacionadas con la escuela. Qué importante, ¿no? Porque son modelos de desarrollo territoriales muy desarrollados, donde hay una verdadera interacción con las empresas, los centros de investigación, ¿entienden? O sea que cuando se abre al privado no es plata del bolsillo de la gente, y eso hace que puedan ir personas que no tienen esa posibilidad, porque es la región la que garantiza ese aporte privado. En nuestros países, cuando se abre al privado, es el aporte individual, y ese aporte individual genera estas asimetrías. Sí. Matrícula primaria. Miren. Lo anterior era financiamiento. El financiamiento sigue siendo público, en su gran mayoría, como vimos. ¿Yo estoy en desacuerdo con el privado? No. Yo dije acotado y generando transferencias para que los dos sistemas no se me alejen tanto uno del otro. Lo que sí dije es que no podía ser monopólico, que habría que generar distintas formas de autonomía, de competencia y de capacidad de evaluación de esas diferencias. Ahora vamos a la matriz, eso es financiamiento. Vamos a la provisión y a lo público-privado en provisión. Financia el Estado, pero ¿dónde se educan los alumnos? Fíjense que salvo Australia, Chile abajo y algo Francia, la mayor parte van a primarias estatales. Esto es OCDE, información oficial de la OCDE. Argentina, 18%, un número altísimo. Chile, 52% por el modelo de vouchers, ¿no? Australia tiene un modelo parecido a vouchers. Es financiamiento público que se decide dónde recibir la educación. Fíjense, secundaria básica. ¿Ven ahí, no? ¿Sí? Ah, pues tienen aquel. ¿Vieron? Ahí empieza a aumentar la provisión privada, pero seguimos teniendo una fuerte educación pública de calidad, de mucho nivel, que impone programas, currículas, identidades, etcétera, etcétera. Y después los otros pueden ir con la plata estatal a otro lado, porque ese derecho lo tienen. ¿Sí? Vamos. ¿Y de las regulaciones laborales qué pasa? En principio hay varios modelos de varios países, por ejemplo Italia, donde el modelo de mayor competencia parece posible con derechos laborales sólidos. No hay en el mundo debates de que hay que sacarle derechos a los docentes para que eso funcione, que en algunos de nuestros países hay un discurso de ese tipo. Lo que sí, hay modificaciones en los estatutos que giran en torno a carrera docente, elección del equipo de trabajo y evaluaciones. Yo creo que en el mediano plazo de eso no se salva nadie. En los sistemas universitarios ya existe en todo el mundo y vamos a ir hacia sistemas medios donde también ocurre. Modificación fundamentalmente de la carrera docente más meritocrática, en base a otros indicadores. Esto es también lo que pasa. Sigamos.
¿Te pasaste uno? Este es el último. ¿Se entiende un poco este modelo equilibrado? Antes de cerrar, este modelo equilibrado lo que tiene es, lo que han hecho los países centrales es de ir generando una negociación entre lo público y privado, diferenciando lo que yo dije: regulación, financiamiento, provisión, control, evaluación, y se van llegando a distintos mix que hay que trabajar muy en serio para tener un panorama real de lo que está pasando. La última, la que para mí me parece el mayor problema, pero del que yo no me puedo ocupar, pero es una exigencia de la economía a la educación que la veo problemática, que es crisis de la idea del sujeto en el aula, de los contenidos, de las estrategias pedagógicas y didácticas. Yo creo que el principal problema es que nuestras sociedades latinoamericanas no estamos construyendo un sujeto para el desarrollo en función de los condicionamientos actuales. Fundamentalmente me refiero a las ciencias vinculadas directamente al desarrollo económico, ¿sí? Acá puse una cantidad de teorías que van dando vuelta y que sobre todo las escuelas privadas mencionan como un componente importante del cambio pedagógico. Especialización, educación hiperespecializada, prácticas fuera del aula, otros lenguajes, tecnologías innovadoras, relaciones horizontales, proyectos, redes, viajes. Cuando uno está en Europa ve que todos los proyectos a nivel europeo tienen que ver con algún proyecto de este tipo. Viajan, hacen talleres de tarde, todo postfordista, postmoderno, elección de horario, mucho ocio, justo lo que hablábamos a la mañana, mucho ocio, los chicos tienen que estar tranquilos y vivir tranquilamente su vida. Hay de todo, de esto está lleno los programas educativos. Como esto mucho parece que no funcionó, se volvió a una ola estandarizadora, que es la vuelta a la tecnología organizacional exógena. Es decir, esto no generó otro tipo de sujeto. Tenemos un problema respecto, que va mucho más allá de la educación, de cómo crear sujetos proactivos, no sujetos que hagan negocios de servicios locales, sino fundamentalmente sustitución de importaciones, alta tecnología, dinámica, innovadora, romper con las tradiciones de las carreras científicas rígidas, burocráticas, jerárquicas. Cómo vamos a un modelo donde la invención, la innovación y la generación de negocios van de la mano, porque ese es un problema grave de nuestras economías. Ese sujeto nos está costando que aparezca en la educación primaria, secundaria y en la universitaria, pero también en los distintos ámbitos sociales de nuestras sociedades. Esto entró en crisis y ahora lo que tenemos es como una vuelta a una cierta performance estandarizada, que es PISA. Las pruebas PISA. Las pruebas PISA toman el neoinstitucionalismo, asumen una serie de esos supuestos y terminan haciendo evaluaciones parametrizadas, estandarizadas, de supuestos benchmarking educativos en países centrales. Fundamentalmente toman Finlandia, Corea, etc. O sea que este es un punto. En todo lo otro se ha llegado a un modelo equilibrado y se va como rediscutiendo los parámetros de la relación público-privada. En esto, en América Latina sobre todo, creo que todavía tenemos una cuenta pendiente. Les agradezco, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dentro de la crisis innombrable de los años 70, se ven permeadas pues todas las instituciones, incluso las iglesias. En nuestros países latinoamericanos, las instituciones eclesiales, principalmente la Iglesia Católica, acuden a crear obras de beneficencia, entre comillas, para equilibrar las desigualdades, con aciertos, con errores, con limitaciones.
con nuevas propuestas como la teología de la liberación o propuestas de una unión americana, pero poco a poco el Estado va como tratando de reasumir las riendas, sobre todo de lo benéfico, con la educación gratuita pagada por el Estado, con otro tipo de obras que, digámoslo así, le devuelvan al gobierno lo que había perdido con estas instituciones. Todo esto ha llevado al decaimiento de la educación privada, que ya no produce plata. Incluso conventos de curas y de monjas, que eran colegios entregados al Estado en comodato, porque no tienen con qué sostenerlo, porque la educación privada la paga el Estado, la educación pública, pues primaria y secundaria, es paga por el Estado. Pregunto si realmente el sistema económico que estamos viviendo en los países latinoamericanos es sostenible, o si pueden ser solo pues como un boom del naciente milenio. La educación la educación primaria y media, gratuita o altamente subsidiada, es en todo el mundo. Eso es lo que yo mostré con ese número, mostrando que la matrícula sigue siendo fuertemente la opción de la educación religiosa es una de las que existe. En algunos países la más importante, en Chile, por ejemplo, no. Es decir, y funcionan de la misma manera, funcionan con ese subsidio estatal y con una parte de aporte propio. Esa es la dinámica para cualquier relación pública-privada, incluyendo la escuela religiosa. La problemática que usted me plantea sobre la educación religiosa es una problemática, para mí, que no es un problema estructural, como me pareció que usted lo quería plantear, sino un problema de negociación entre el Estado y ese segmento de la educación privada para definir exactamente el tipo de población a la que va a atender y el tipo de subsidio que tiene que recibir. No lo veo como una cuestión más general, porque verdaderamente brindan en este modelo para este modelo son perfectos, o sea, sobrevivieron al monopolio estatal y quedaron perfectamente preparados para mantenerse en este modelo, que es de financiamiento público con aporte privado y con provisión pública o privada, pero no monopólica del Estado, o sea, que quedaron perfectamente preparados. Lo que sí creo que depende del ciclo económico, del ciclo fiscal, de los precios de los commodities y del gobierno de cada época, que van a sufrir una negociación de un tipo o de la otra, pero no lo veo como una problemática intrínseca al modelo que yo expliqué, ¿sí? Me parece que sí hay un tira y afloje, por eso es muy importante definir el sector social al que va a atender. Me parece que una rediscusión del sistema de transferencias del Estado a los religiosos hace falta, para que quede bien en claro la manera en que se produce esa transferencia. Por lo menos me parece que eso es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada sector social tiene que recibir por su educación el mismo aporte del Estado, con un esquema de redistribución al interior. Entonces, si el sector religioso va a atender sectores retrasados, vulnerables, tiene que recibir una cifra idéntica a la que reciben en la educación pública completamente provista por el Estado, ¿se entiende? Como en la escuela religiosa se mezcla un poco los sectores a los que atienden, eso quedó como una herencia bastante poco clara y bastante poco discutida. Esa es una discusión que nos debemos, que me parece que a mí yo lo veo como un aporte a la educación confesional, no como un problema, sino como un aporte, porque representaría blanquear lo importante que es la educación confesional en los sectores vulnerables, por lo menos en muchos países sucede de esa manera. Respecto a si nuestros países va a haber un boom, como estamos hoy, seguimos dependiendo del precio de los recursos naturales, así que no lo veo como un boom, lo veo como un momento más bien coyunturalmente difícil a nivel mundial. Estados Unidos está en una tasa de interés internacional del 2%, va a pasar en 4 años al 6%, nuestras deudas
nuestros intereses de deuda se van a multiplicar por 3 o por 4. Si eso sucede, la situación fiscal puede empeorar. Si esa era la última parte de tu pregunta. Sí, Sí, buenos días. sí. Mi pregunta, país actual. Un posconflicto, un conflicto y un posconflicto que dejan al país en un estado fiscal pues prácticamente degradado. ¿Qué tipo de modelo sería el más correcto para que nos llevara a un desarrollo más acelerado? Muy importante tu pregunta. Mi criterio es ese modelo equilibrado que yo planteé acá. Con un componente central. Disminuir rentas, ahora voy a explicar qué es eso, y aumentar ingresos a los que trabajan y trabajan bien. Es decir, que este tipo de desmonopolización, de modificación en el estatuto del docente, de estos sistemas de evaluación, estas mejoras en la forma de asignar plata a las escuelas, vayan a favor de dos elementos, dos objetivos. Bajar rentas fundamentalmente significa desregular y poner precios de referencia en el mercado de la educación privada. Es decir, que no haya una parte de la educación, del gasto educativo que se vaya en rentas, o sea, en ganancias extraordinarias de las escuelas privadas. Ese es un punto, porque ese dinero se podría redistribuir. Y los hay. Yo no conozco el mercado educativo colombiano, pero en el mercado educativo argentino hay ganancias extraordinarias para un nivel educativo que no lo evalúo como de excelencia. Y el segundo punto me parece que implica modificar la carrera educativa y generar un régimen. Este es el punto más complicado de nuestros sistemas educativos, lograr que los maestros y los profesores logren diferenciarse los buenos de los malos. Para mí ese sería un aspecto fundamental. Y para eso puede ayudar el estatuto del docente, los mecanismos de evaluación, es decir, no bajar ni un peso el presupuesto educativo, si es posible subirlo. Que nadie entienda que una reforma de esto sirvió para sacarle plata a la educación, sino que vamos a subirle aunque sea en el margen. Y lo otro es que los actores del sistema educativo puedan diferenciarse y se pueda generar un modelo verdaderamente meritocrático. En el sistema universitario funciona en Argentina perfectamente. O sea, yo no creo que los chicos que cursaron la maestría nuestra hayan tenido un profesor malo. Y es educación pública, evaluada, autónoma. Yo tengo, la maestría se autofinancia, nosotros la financiamos completamente bien, nuestros ingresos son buenos, pero hay que saber. Y el que no sabe no está en la maestría, ¿se entiende? O sea, hay mecanismos regulatorios que puedan generar esta diferenciación, que permita mejorarle la situación laboral a las personas que progresan, crecen, y eso tiene que ir en paralelo en mejorar las oportunidades educativas, ¿no? Eso tiene que ir siempre de la mano. Yo soy un tremendo exponente, un exponente perfecto de la clase media bajísima argentina. Yo me crié en la educación pública argentina desde los 3 años hasta los 25 que me recibí en el título de grado. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos dentro de un mecanismo en el que queremos ganar bien, queremos ser autónomos, queremos progresar, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar que nuestro ciclo, el ciclo mío, se reproduzca y que siga funcionando de esa manera. ¿Sirve para el desarrollo del modelo argentino hasta ahora? Yo creo que necesita de muchas mejoras, porque todo eso que les acabo de decir no nos está generando ese sujeto que yo estaba planteando, pero me parecen modelos completamente válidos. En Argentina nos falta pasar eso al nivel medio. En el nivel medio falta mucha calidad educativa y sigue habiendo una mezcla de docente muy bueno con docente más o menos, arropado dentro de los derechos del estatuto del docente. Ahí la negociación debería permitir algún cambio, ¿no? Yo tengo entendido que en Colombia lo hay, pero no conozco las características y aparte se dan en contexto de tanta ruptura entre la política y los sindicatos o los profesores, no sé el caso pero
Que muchas veces, lo que yo dije, hay miedo al ajuste y hay miedo de que el estatuto me saque derechos y no me dé nada. Dentro de ese paraguas del miedo al ajuste, por lo menos en Argentina, en Brasil, se dirimen muchas de las dificultades de generar las reformas, ¿no? Y eso hay que resolverlo. Por eso las reformas estas hay que hacerlas cuando el petróleo está caro. Buenos días. Sí. Por este lado. Este lado es difícil. Este lado de la derecha tuya. Ah, ¿vos sabés qué me pasa? Por tu derecha, por mi izquierda, sí ve. Escúchame, te escuché hablando de varias crisis. Pará. A veces le digo a mi mujer, ¿dónde estás en la casa? Y ella me dice acá. Acá, no, acá. Está en algún lugar de la casa y ella dice acá. Pero decime a la derecha, a la izquierda. Dale. A la derecha de hoy. Dale. Bueno, hablaste de varios tipos de crisis y me gustó mucho cuando dijiste algo que cuando uno no entiende algo lo padece. Nosotros acá también, aparte de lo que usted dijo, tenemos un problema de clase. Vemos que todos los días disminuyen los ricos, hay más pocos ricos en el mundo, con más monopolio, aumenta la pobreza y vemos cómo desaparece la clase media. No hablaste particularmente de la influencia que tiene la clase media en el desarrollo, en la creación de oportunidades, en eso que llamas entrepreneurs o estas escuelas de emprendimiento. ¿Qué está pasando con la clase media en estos momentos en Latinoamérica, que vemos que es la como que está tributando, que es la más atacada y que la vemos más desfavorecida en estos modelos? Bueno, en principio, en términos conceptuales, yo cada vez que hablé de asimetrías, de sectores vulnerables, mencioné la cuestión socioeconómica. Pero, como dije al principio, todos los enfoques dicen que lo van a resolver. Eso no te lo olvides. O sea que yo todo el tiempo lo que trataba de mostrar es el cómo de eso que dijeron al principio. Otra cosa que te quiero aclarar que te puede servir es que todas las teorías estas de los emprendedores no tienen una base académica muy conocida. La base académica de todo eso es el evolucionismo neoschumpeteriano que yo empecé a dar. Así que si a vos el tema te interesa y que me parece que tiene una base más sólida, se discute más críticamente y con más diálogo con las otras teorías económicas que los enfoques del emprendedorismo. Es más, ese do it que yo mencioné, ese tú puedes, muchas veces está muy relleno de ese discurso emprendedor, ¿sí? Por eso yo soy cauto con eso. Trabajo mucho con esos temas, lo hago incluso políticamente, en el territorio, me interesa colaborar, pero no quiero transformar ese discurso en la gran solución de los próximos años porque las estructuras económicas son bastante más complejas, ¿no? Y los impactos son muy difíciles de lograr. Respecto al punto que vos me mencionás requeriría mucho más tiempo, ¿no? Porque sería el modelo de desarrollo que yo tengo en la cabeza. Yo tengo un blog donde cuelgo cosas que se llama Periferia Activa, así que el que quiere puede mirar algo ahí. Lo que te quiero decir es que el problema es la complejización de la actividad económica. Ese es el problema del mundo actual. Complejizar la actividad económica en el mundo actual implica aumentar la productividad por dos vías, que son las vías del conocimiento y las vías de la producción de servicios estéticos, que hoy en día representan casi el 100% de la vida de algunas ciudades. Me viene a la cabeza una ciudad que yo trabajo mucho, que es Los Ángeles. Conocimiento para hacer un equipo de audio. Servicios estéticos, que es toda la cuestión de la pertenencia, del pertenecer de la sociedad actual. Hoy el 60% de la actividad económica mundial son servicios complejos, el 25% es servicios anteriores, el 10-12 es industria, el 5 es agricultura y recursos naturales, a nivel mundial te lo digo.
el que mandan son la producción de conocimiento y de servicios estéticos. Nuestras balanzas comerciales negativas son eso, son conocimiento y son servicios. Y la balanza comercial norteamericana es pura industria compleja y puro servicio complejo. O sea, si no tienen más déficit es porque en eso siguen bárbaros, o sea, no hay quien les gane. Eso te permite incorporar a un sector importante de la clase media a ese tipo de actividades y aprovechar o que ellos generen a través de sus conocimientos y de su formación, y etcétera, etcétera, ese tipo de actividades complejas. Esas actividades complejas están mejor remuneradas. En América Latina todavía vamos por el lado de los recursos naturales y vamos por el lado de generar productividad salarial. Cuando generamos productividad, que un poco de eso se tratan los acuerdos de libre comercio, ¿no? Porque nosotros nos las tenemos que ver con países de una alta complejidad y para venderles algo tenemos que venderles recursos naturales o bajarle nuestros salarios para que puedan comprar. Ustedes piensen que el salario medio mexicano en estos momentos es 400 dólares contra un salario medio argentino de 1.000. ¿Sí? Es decir, que nosotros todavía vamos por recursos naturales y por el tema de transformarnos en ensambladores, y para transformarnos en ensambladores hay que bajar salarios. Y cuando bajas salarios se te perjudica el mercado interno porque el poder adquisitivo de esos trabajadores es menor, y etcétera, etcétera. Ahora, no es una crítica a los gobiernos. Es muy difícil salir de este atolladero, es muy difícil complejizar la economía, ¿se entiende? El otro día yo en un congreso acá mismo en Medellín le pregunté a un mexicano, pero al final cuestionaban que eran ensambladores, pero al final ¿quieren ser ensambladores o no? Porque de los estudios que yo hago de geografía económica mundial me da que en el mejor de los planetas lo que podemos hacer es ser ensambladores, porque la oportunidad de complejizar está muy radicado en ciertas ciudades de ciertos países. Y eso es un producto de la trayectoria económica mundial de hace muchos años, no es un cuestionamiento a un gobierno, ¿se entiende? Así que eso lo veo muy difícil. ¿Qué han hecho los gobiernos estos años? Creo que todos los gobiernos, incluso el colombiano, aunque no se note, les da mejor los indicadores sociales y distribución del ingreso, como lo han logrado con algunas escasas medidas de redistribución de las rentas que generan los recursos naturales, que cuando baja el precio del petróleo entras en crisis porque no lo puedes sostener. Yo no hago ninguna crítica porque resolver este problema para los que manejamos este tipo de cuestiones sabemos que es algo muy complicado. Claro que si vengo de parte de tal o cual gobierno diría otra cosa, pero la academia me da la libertad de decir lo que me parece, y en términos de lo que me parece veo que está la opción de izquierda, la opción de derecha. Lo que sí veo es que es muy complicado resolverlo. Cuando sobra redistribuir me parece importante, ¿no? O sea, sobra entre comillas, cuando aumentan los precios internacionales y se puede lograr alguna redistribución, aunque sea populista, me parece importante porque se logra una cierta infraestructura, se resuelven algunas cuestiones. Ahora, ¿eso me parece la solución? No.